El siguiente vídeo es un trabajo de investigación sobre el iceberg gigantesco posteado en el tablón X, de 4chan. Ninguna de estas teorías, pensamientos, entre otros, pretenden malinformar, convencer o establecer los pensamientos e ideales polémicos, racistas y antisemitas vistos a continuación. Nuestra única labor es informar. Leerlo con discreción. Primero tenemos que saber el significado de la muerte ego. La muerte mística o muerte del ego es un término que ha sido empleado por múltiples tradiciones místicas y psiconautas para hacer referencia a un estado trascendental de la conciencia. Algunos estudios del campo de la religión comparada coinciden ampliamente con la equiparación de la muerte mística y el estado de iluminación perseguido por distintas religiones. Descrita también como un morir antes de morir, es un morir voluntario, antes de la muerte corporal, a la propia más falsa y errónea identidad personal del ego, en sus múltiples facetas, miedos, ira, codicia, ambiciones, orgullo, apetitos deshonestos, desidias, indolencia, complejos, etc. El origen de nuestro sufrimiento e infelicidad y causa de dolor y sufrimiento en nuestros semejantes. La teoría se refiere a cómo la personalidad entera de Dios aparentemente cambió del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. De un Dios orgulloso, vengativo y enojado que requería adoración, de repente comenzó a predicar el amor al prójimo. También puede estar refiriéndose a la filosofía de la redención de Philip Mainlander, donde escribe sobre Dios decidiendo, o sabiendo, que la inexistencia y la muerte son intrínsecamente mejores que la existencia y la vida, y decidió suicidarse. En resumen, la teoría se refiere a que Dios en algún momento fue un ente malvado que se convirtió en bueno en el Nuevo Testamento, o también puede hacer referencia a que el Dios del Antiguo Testamento es un reemplazo del Dios anterior. La teoría y la filosofía de la redención también podrían tener conexión con la teoría de God's Last Wish, teoría que aparece más adelante en el iceberg. Como todo el mundo sabe, Jesús nació en Belén entre los años 7 y 1 a.C. Tras ser bautizado por Juan el Bautista, se dedicó a predicar, como muchos otros líderes religiosos de la época. Debido a su capacidad para reunir un gran número de seguidores y al contenido de sus mensajes, las autoridades judías empezaron a tenerle miedo. Como consecuencia, fue entregado al gobierno romano y finalmente crucificado. Por lo tanto, Jesús murió en Jerusalén en el año 26 o 36 después de Cristo. Como los seguidores de Jesús creían que había resucitado de entre los muertos, comenzaron a difundir su mensaje, creando la iglesia primitiva. Esa es la historia que todos conocemos. Sin embargo, también existe otra perspectiva. En concreto, existe un mito según el cual el hombre que murió en la cruz del Gólgota no era Jesús, sino su hermano menor Isukiri. Jesús, en cambio, huyó a través de Siberia hasta la provincia de Mutsu, en el norte de Japón. Una vez allí, cambió su nombre por el de Torai Toradai Tenku. La teoría sostiene que Jesús se convirtió en un agricultor de arroz. Además, también se casó con una japonesa de 20 años llamada Miyuko y crió a 3 hijas cerca de lo que hoy es Shingo. En Shingo, murió con 106 años. Los huesos de Jesús fueron recogidos y enterrados en la fosa que se cree que es la tumba de Torai Toradai Tenku, Jesucristo. En Shingo también hay otra tumba, cerca de la supuesta tumba de Jesucristo, que se dice que contiene una oreja de Isukiri, el hermano de Jesús, y un mechón de pelo de María, la madre de Jesús. Un cartel colocado cerca de la supuesta tumba de Jesús describe toda la historia. Cuando Jesucristo tenía 21 años, llegó a Japón y persiguió el conocimiento de la divinidad durante 12 años. Volvió a Judea a los 33 años y se dedicó a su misión. Sin embargo, en aquella época, la gente de Judea no aceptaba la predicación de Cristo. En cambio, lo arrestaron e intentaron crucificarlo en una cruz. Su hermano menor, Isukiri, ocupó casualmente el lugar de Cristo y acabó con su vida en la cruz. Cristo, que escapó de la crucifixión, pasó por las vicisitudes de los viajes y llegó de nuevo a Japón.
Se asentó aquí, en lo que ahora se llama el pueblo de Erari, y murió a la edad de 106 años. En este terreno sagrado, se ha dedicado un túmulo a la derecha para deificar a Cristo, y una tumba a la izquierda para deificar a Isukiri. La descripción anterior fue dada en un testamento por Jesucristo. Cada año, 20.000 peregrinos y paganos visitan el lugar. ¿Pero de dónde viene esta teoría? Las afirmaciones comenzaron en 1933, cuando se descubrieron unos antiguos documentos hebreos sobre la vida y la muerte de Jesús en Japón. Esos documentos eran supuestamente el testamento de Jesús. Los documentos fueron supuestamente confiscados por las autoridades japonesas y trasladados a Tokio poco antes de la Segunda Guerra Mundial. No hace falta decir que esos documentos se perdieron. Esta teoría implica que, al igual que la alegoría de que un bebé nace el Big Bang, fue causado debido a una filtración o laguna en la materia oscura, y que a cada efecto o absorción cósmica que le ocurre a nuestro universo precede a su causa. Todo ello, relacionado con la retrocausalidad. Epifanio de Salamina fue obispo y escritor bizantino, considerado como padre de la Iglesia y defensor de la ortodoxia contra aquellas enseñanzas consideradas como heréticas, durante la difícil época para el cristianismo que siguió al Concilio de Nicea. Este hombre afirmaba que los borboritas, una antigua secta gnóstica, que tenía elementos de sacramentalismo sexual que formaban un papel importante en sus rituales. Afirma que los borboritas participaban en una versión de la Eucaristía, en la que se untaban las manos con sangre menstrual y semen y las consumían como la sangre y el cuerpo de Cristo, respectivamente. El nombre borborita proviene del griego uno, traducible como embarrados o sucios. Se cree que este era en realidad un apelativo insultante dado por ajenos a su secta, y que ellos mismos en realidad se hacían llamar simplemente gnósticos. También podría ser una confusión o un juego de palabras malicioso con el término barbeloita, que designaría a aquellos en cuyas creencias la figura de barbero ocupaba un lugar destacado. Los borboritas no eran los únicos gnósticos que no condenaban la sexualidad, ya que de los carpocratianos se rumoreaban actitudes semejantes, mientras que los valentinianos abogaban por sexo si este se daba entre dos personas dotadas de la chispa espiritual o pneuma. En contraste a estos últimos, los borboritas valoraban el sexo sin ambajes, considerando que la pasión de acto sexual representaba a su manera la pasión de Cristo. Se cree que podrían haber heredado estas doctrinas de los nicolaitas, que ya afirmaban que a menos que uno copule cada día, no hallará la vida eterna, interpretando de manera literal la idea de que la semilla del hombre conduciría a su salvación. Pese a ello, evidentemente, otros grupos gnósticos no les veían con buenos ojos. Tanto el popular texto Pistis Sophia como los libros de Heu contienen ataques directos contra estos ritos. Esta clase de actos se asemejan a las acusaciones injuriosas, destinadas a demonizar al infiel, que se lanzaban unas a otras las comunidades religiosas de la época, ya fueran cristianas, judías, herejes o paganas. Sin embargo, este podría ser un ejemplo verídico, no solo debido a que había otros gnósticos entre sus críticos, sino también porque, a diferencia de la mayoría de casos, Epifanio afirma haber conocido estas prácticas de primera mano en Alejandría. Al parecer, un grupo de mujeres borboritas intentaron seducirle para ganarle como adepto, y al huir Epifanio de sus insinuaciones se lamentaron de no haber podido salvarle. El cristiano las denunció entonces al obispo de la zona, que consiguió que la comunidad borborita, compuesta por unas 80 personas, se marchara de la ciudad. La naturaleza de la escuela borborita ya era secreta antes de esto, ya que aparentemente poseían un saludo iniciático consistente en hacerse cosquillas en la palma al darse la mano. Epifanio de Salamina registra documentos escritos de los borboritas sobre la historia de María Magdalena, que contenía un episodio en el que Jesús la llevó a la cima de una montaña, donde sacó a una mujer de su costado y tuvo relaciones sexuales con ella. Luego, al eyacular, Jesús bebió su propio semen y le dijo a María: "Así debemos hacer, para que vivamos". Al oír esto, María se desmayó instantáneamente, a lo que Jesús respondió ayudándola a levantarse y diciéndole: "Oh mujer de poca fe, ¿por qué dudaste?". En la antigüedad, se perforaron agujeros en una persona que se comportaba de formas que se consideran inusuales para escapar de lo que se creía eran espíritus malignos. Se ha encontrado evidencia de la tapa en restos humanos prehistóricos del período neolítico. Los pueblos prehistóricos guardaban huesos y podían usarse como talismanes para ahuyentar a los malos espíritus.
La evidencia también sugiere que la trepanación es una cirugía de emergencia temprana, después de una lesión en la cabeza para extraer fragmentos óseos de un cráneo fracturado, y limpiar la sangre que normalmente se acumula debajo del cráneo después de un golpe en la cabeza. Los accidentes de caza, las caídas, los animales salvajes y las armas como palos o lanzas pueden causar este tipo de lesiones. Los ataques parecen haber ocurrido con mayor frecuencia en áreas donde se usaban armas que probablemente causaron fracturas de cráneo. Las principales teorías de la práctica antigua de la trepanación incluyen propósitos espirituales y el tratamiento de la epilepsia, dolores de cabeza, traumatismo craneoencefálico y trastornos mentales. El cráneo más antiguo fue descubierto en un cementerio neolítico en Francia y tiene más de 7000 años. Esto puede tener implicaciones prácticas, para aliviar la presión sobre el cráneo después de una lesión, pero también puede usarse para darle a un demonio atrapado un agujero para esconderse, o uno cree que lo hace. Civilizaciones que van desde los romanos hasta los chinos han hecho este truco utilizando piezas afiladas de pedernal como herramienta quirúrgica. Hasta el día de hoy, todavía hay fuertes seguidores de la trepanación. Por ejemplo, un ciudadano holandés llamado Bart Hughes estaba tan convencido de su utilidad que se operó a sí mismo con anestesia local, un bisturí y un taladro eléctrico en 1965. Básicamente esto habla de alguien que afirma ser un investigador asociado a Warren Sachs, el teórico de los medios de comunicación conocido por sus mapas computacionales de patrones sociales en línea. Afirmaba haber utilizado los métodos de Sachs para construir modelos de redes en un grado sin precedentes, rastreando las interacciones de cientos y miles de usuarios de MMORPGs, incluyendo RuneScape. Su afirmación fue la siguiente. Después de hacer comparaciones cruzadas vio que todos los resultados mostraban mapas bastante similares, sin embargo, un servidor mostraba resultados anómalos. Vio que en este mapa los usuarios parecían rotar en microredes rutinarias en lugar de interconectarse con usuarios dispares como sería de esperar. Ahora, este hombre estaba utilizando métodos similares para mapear los usos de una zona residencial en Nueva York. Se dio cuenta de que los datos que obtuvo se sincronizaba perfectamente con las redes de RuneScape. Si se hacían ciertas traducciones obvias, ir a trabajar en la vida real corresponde a hacer grinding dentro del juego, las rutinas de viaje y las distancias se sincronizaban. Intrigado, hizo más pruebas en diferentes servidores, cruzándose con zonas residenciales aleatorias de sus datos de Nueva York y empezó a encontrar correspondencias localizadas en ciertos lugares. Al final, incluso completó un mapa de Nueva York mostrando qué zonas coincidían con lugares de RuneScape. Comprobó los resultados comparando otros estudios similares de ciudades americanas y otros juegos de rol, pero no encontró ni remotamente la misma profundidad de similitudes. Dijo que fue despedido de su cargo en el instituto porque pensaron que estaba loco o que quizás tenía algo que ver con la conspiración. Dijo que caminando por las calles se dio cuenta de que la gente estaba siendo controlada a través de los jugadores de RuneScape y que toda la ciudad era una zona experimental que probaba el control digital de las poblaciones. Básicamente, la ciudad de Nueva York es en realidad un servidor fantasma de RuneScape y la ciudad está poblada por NPCs controlados a través del servidor experimental. Son un grupo de personas que defienden la teoría de que la Tierra en realidad es un cubo. Lo curioso de este grupo de personas que se hace llamar sociedad, es que tratan a las demás teorías sobre la forma de la Tierra y por ende las personas que las definen como personas estúpidas y de menor calidad. Esta teoría se resume en que las banderas estadounidenses con bordes amarillos o color dorado son en realidad plenas advertencias de peligro para los inmigrantes de que están entrando en terreno o enclave desconocidos, y en caso de ir a una corte tienen que llevar su pasaporte con ellos, ya que si no los pueden deportar y que es una regla elemental básica de plegaria para que en una corte tengan el pleno derecho de juzgar un caso para dichos inmigrantes, en caso de haber facilitado o cometido un robo en suelo estadounidense, y que es una excepción que confirma la regla en plena jurisdicción cuando estos últimos son juzgados en una corte.
Esto básicamente se resume a la sinopsis de un libro de ciencia ficción escrito por Ian Watson, que habla acerca de cómo los tripulantes de una nave que había partido con la misión de colonizar planetas, se encontraron en dicho planeta con una extraña sociedad medio humana medio extraterrestre que, en su modo de vida diaria básicamente, se resumía al estilo de vida apocalíptica descrita por las obras de arte de Bruegel. Todos conocen la famosa anécdota y misterio rodeando al caso de John Titor, el supuesto viajero del tiempo que decía provenir del año 2036 y que viajó a nuestro presente / época actual en el 2000 a 2001 para conseguir un sistema de computadora muy específico de 1975 para solucionar el problema del IE2K, y para advertirnos de las posibles catástrofes apocalípticas que tendrían lugar si no cambiábamos nuestro actual rumbo. Pero esta teoría va más allá, y sugiere que todo el asunto o historia de este misterioso personaje fue una estratagema inventada, o proyecto ideado por un grupo de personas, que estaban en búsqueda de un verdadero viajero del tiempo o anomalías temporales verdaderas. Conocido como el muro invisible, son los límites en un videojuego limitado donde los jugadores pueden ir a un área específica, pero no aparecen como un obstáculo material. En los juegos 3D, las paredes invisibles se usan de la misma manera para evitar que los jugadores salgan del área de juego, o atrapados en un área básica pequeña, aunque los bordes pueden ser como si los muros de piedra o las cercas a menudo fueran una limitación del jugador. Enfocado hacia la realidad, se dicen que existen diversos lugares en el mundo donde se puede evidenciar la existencia de los mismos, dando pie a la rectificación de la teoría del universo simulado. Esta teoría afirma que hay una pila gigantesca de huesos en el fondo de la fosa de las Marianas en Challenger Deep. Estos huesos supuestamente fueron descubiertos en 1960 cuando un batiscafo descendió al mencionado Challenger Deep. ¿De dónde provienen exactamente estos huesos y quién o qué los colocó allí es algo para lo que no tengo o puedo empezar a proporcionar siquiera una teoría? Esta historia es tan básica que bien podría ser el mismo pozo de huesos. Hay un reclamo singular, huesos en el fondo de la fosa de las Marianas, y eso es todo. La gente del foro XT4chan intentó averiguar más sobre el tema, pero ni ellos tienen una idea clara, solo se plantearon varias teorías. 1. Una civilización perdida. Para nuestra primera teoría, tenemos la idea de que sería una civilización perdida. Piensa en la Atlántida. 2. Un cementerio. Esta teoría es como la última, excepto que postula que es un cementerio para una civilización submarina. Existen historias de gente del mar. Lo hemos visto con los Ningen. Sin embargo, no creo que haya ninguno cerca, dentro o alrededor de la fosa de las Marianas. 3. Extraterrestres. La tercera teoría es que se trataba de extraterrestres. Una vez más, esto es como el último, que era como el anterior. Necesitamos ir más profundo. De acuerdo, opté por agregar esta teoría porque abundan las historias de ovnis que se sumergen en el océano. La idea sería que los extraterrestres están dejando a los humanos muertos, o ellos mismos son humanoides, los alienígenas nórdicos / venusianos, y están enterrando a sus muertos. 4. Está inventado. La teoría de los escépticos, esta plantea la idea de que es una tontería. Tiendo a adoptar una postura escéptica con todo lo que leo y, dada la naturaleza fantástica de este misterio, creo que no hace falta decir que mi escepticismo metro estaba fuera de serie. Aunque incluso con la naturaleza extraña de la historia, no pude encontrar a nadie que estuviera dispuesto a desacreditar esta historia. Lo más cerca que pude estar fue el hecho divertido de que si te sumergieras en la fosa de las Marianas, tus huesos serían aplastados y destruidos por la presión gigantesca. Esta teoría, en resumen, afirma que los Estados Unidos poseen un arma secreta de contraofensiva para derrocar la moral psicológica del enemigo. Las PSYOPs, un grupo especial dentro de la rama militar del gobierno de los Estados Unidos que se especializa en los pensamientos y emociones del adversario hasta debilitarlo, lo que en última instancia conduce a su rendición total. ¿Es eso, o habla de que la propia creación de los icebergs y su popularidad en Internet es un PSYOPs en sí, para poder verificar qué teorías y secretos se saben actualmente al público o revelar algunos de ellos?
Aparentemente esta teoría no tiene mucho más salvo que es una frase motivacional que el libre pensador chino Confucio solía decir en sus enseñanzas filosóficas para elevar la moral del pueblo, ya que según él la luz del infinito dentro de nuestros corazones irradia desde el agujero de las estrellas y que estas son a su vez agujeros. Este menciona que la inversión geomagnética es un cambio en el campo magnético de un planeta, de modo que las ubicaciones de los campos magnéticos norte y sur son intercambiables, no debe confundirse con el norte verdadero y el sur verdadero. El campo de la Tierra alterna entre períodos de polo normal, donde la dirección dominante del campo es la misma que la dirección actual, y polaridad inversa, donde la dirección es opuesta. Estos períodos de tiempo se denominan decrón. Las reflexiones son estadísticamente aleatorias. Ha habido 183 reversiones en los últimos 83 millones de años, en promedio, una vez cada 450.000 años. La última inversión, la inversión Bronce-Motoyama, ocurrió hace 780.000 años, con varias estimaciones de su tasa. Otras fuentes estiman que el tiempo que tomó completar una reversión promedió alrededor de 7.000 años para las últimas reversiones. Clement, 2004, sugirió que este período depende de la latitud, con períodos más cortos en latitudes bajas y períodos más largos en latitudes medias y altas. Aunque variable, la duración de una inversión completa será generalmente entre 2.000 y 12.000 años. Es la posición de que nada existe más allá de uno mismo y de las experiencias inmediatas. En filosofía, el solipsismo equivale así a una negativa a reconocer como válida nuestra experiencia de sentido común del mundo. El punto de partida del solipsismo, el reconocimiento de que mi propia experiencia personal es la puerta inevitable para que cualquier experiencia me alcance, representa un desafío válido para nuestra percepción de sentido común de las cosas como simplemente estar ahí. La conclusión de que todo en el mundo exterior no es más que una proyección de mi propio ser es filosóficamente insostenible. Entre otras cosas, imposibilita la comunicación genuina con los demás, ya que cada individuo está obligado, desde la perspectiva solipsista, a considerar a los demás como entidades inexistentes. Como resultado, el solipsismo en toda regla casi nunca ha sido adoptado por una escuela filosófica. Por otro lado, gran parte de la filosofía moderna se basa en la suposición de Descartes de que solo el yo es cierto. En la filosofía medieval, e incluso para Descartes, la realidad del universo estaba garantizada por Dios, quien lo creó yo era parte del mundo, y se entendía que los demás eran parte de él en pie de igualdad, todos pertenecientes a un todo organizado y con un propósito. En la visión científica moderna, la realidad del mundo se toma como obvia sobre bases experimentales y de sentido común. Sin embargo, con la pérdida de la referencia absoluta de un Dios que me trasciende a mí mismo, justificar la existencia independiente de un mundo fuera de mí se ha vuelto muy problemático desde un punto de vista estrictamente filosófico. Una vez que mi propia autoconciencia se convierte en el punto de partida de toda certeza, todas las demás entidades que percibo se vuelven relativas a mí mismo y su realidad puede ser cuestionada fácilmente. Si prácticamente todas las filosofías modernas y contemporáneas rechazan el solipsismo como conclusión, en su mayoría permanecen abiertas a su desafío. Así, el solipsismo genera la incapacidad de ir más allá del propio mundo. Este punto del iceberg hace referencia a demasiados temas de los cuales quizá los más interesantes sean la teoría paleolítica y la teoría bíblica. La primera habla sobre la teoría oculta de la historia mundial del libro Apocalypse Culture, en un ensayo llamado ¿Quién gobierna la Tierra? Básicamente examina la mitología mundial y concluye que las civilizaciones prehistóricas fueron gobernadas por algo en el norte y que la terrible tiranía de esta fuerza todavía se siente hoy. Ver también. Estado profundo paleolítico. La otra, un poco más larga, habla sobre el rey del norte mencionado en Daniel 11, es en realidad una serie de reyes griegos en Siria de la dinastía seleucida. Siria está al norte de Israel, por lo que el rey de Siria es el rey del norte. Egipto está al sur de Israel, por lo que la serie de reyes egipcios de la dinastía ptolemaica es el rey del sur en este pasaje. Durante lo que se conoce como el período intertestamentario, aproximadamente 400 años entre el cierre del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo. No se escribieron libros canónicos durante este período, pero los libros apócrifos de 1 y 2 Macabeos registran la historia del período de tiempo.
La información en Daniel 11 es tan precisa que los eruditos seculares postulan que es profecía ex eventum, es decir, profecía después del hecho, que en realidad no sería profecía en absoluto. Daniel 11 comienza con un poderoso rey griego cuyo reino se divide después de su muerte. Todos están de acuerdo en que este es Alejandro Magno, que murió en 323 a.C., en la flor de la vida y cuyo imperio se dividió entre sus 4 generales. Uno de estos generales, Ptolomeo, tomó un área al sur de Israel que incluía Egipto. Otro general, Seleucis, tomó el control de un área al norte de Israel que incluía a Siria. Daniel 11 cubre cientos de años, por lo que los reyes del norte y del sur no son individuos únicos. Más bien, son los gobernantes de la dinastía ptolemaica, con sede en Egipto, y la dinastía seleucida, con sede en Siria. Estas dos dinastías eran antagónicas entre sí, e Israel quedó atrapado en el medio. El rey del norte es el rey griego de Siria, de la dinastía seleucida. Estos son algunos términos clave para recordar. Norte igual Siria igual la dinastía seleucida, que incluía a varios reyes con el nombre de Antíoco. Sur igual Egipto igual la dinastía ptolemaica. Esta es la profecía de Daniel 11, 5, 6. El rey del sur se hará fuerte, pero uno de sus comandantes será aún más fuerte que él y gobernará su propio reino con gran poder. Después de algunos años, se convertirán en aliados. La hija del rey del sur irá al rey del norte para hacer una alianza, pero ella no retendrá su poder, y él y su poder no durarán. En aquellos días será entregada, junto con su escolta real y su padre y el que la sustentaba. Cumplimiento. Al principio, el rey Seleucida de Siria, el norte, había sido súbdito de Ptolomeo en Egipto, el sur, pero con el tiempo llegó a ser más poderoso. Por lo tanto, el rey del sur propuso una alianza matrimonial para unir reinos. La princesa Berenice del sur se casó con el rey Seleucida y de esa unión nació un niño. Pero el rey del norte murió repentinamente y la esposa y el niño fueron asesinados en el 246 a. En lugar de sellar una alianza, los dos reinos fueron a la guerra. Daniel 11, 7, 10. Uno de su línea familiar se levantará para tomar su lugar. Atacará a las fuerzas del rey del norte y entrará en su fortaleza. Luchará contra ellos y saldrá victorioso. También se apoderará de sus dioses, sus imágenes de metal y sus objetos valiosos de plata y oro y los llevará a Egipto. Durante algunos años, dejará en paz al rey del norte. Entonces el rey del norte invadirá el reino del rey del sur pero se retirará a su propio país. Sus hijos se prepararán para la guerra y reunirán un gran ejército, que se precipitará como una inundación irresistible y llevará la batalla hasta su fortaleza. Cumplimiento. El hermano de la princesa Berenice, el rey de Egipto, llevó a cabo una exitosa campaña militar contra el norte en 245 a 241. Más tarde, el reino sirio en el norte trató de tomar represalias e incluso intentó invadir Egipto. Daniel 11, 11, 13. Entonces el rey del sur marchará furioso y peleará contra el rey del norte, el cual levantará un gran ejército, pero será derrotado. Cuando el ejército sea llevado, el rey del sur se llenará de orgullo y masacrará a muchos miles, pero no permanecerá triunfante. Porque el rey del norte reunirá otro ejército, más grande que el primero. Y después de varios años, avanzará con un enorme ejército completamente equipado. Cumplimiento. Siria fue derrotada por Egipto en el 217 a.C. El rey greco-egipcio del sur mató a aproximadamente una quinta parte de las fuerzas sirias, pero la victoria duró poco ya que Siria invadió nuevamente con una fuerza mayor y tuvo éxito. Daniel 11, 14, 16. En aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur. Los hombres violentos entre tu propio pueblo se rebelarán en cumplimiento de la visión, pero sin éxito. Entonces vendrá el rey del norte y construirá rampas de asedio y tomará una ciudad fortificada. Las fuerzas del sur serán impotentes para resistir. Incluso sus mejores tropas no tendrán la fuerza para resistir. El invasor hará lo que le plazca. Nadie podrá hacerle frente. Se establecerá en la tierra hermosa y tendrá poder para destruirla. Cumplimiento. Israel estuvo inicialmente bajo el gobierno más tolerante de los reyes ptolemaicos del sur. Pero con la victoria siria, el control de Israel pasó al rey Seleucida del norte en el 200 a. Algunos israelitas apoyaron a los seleucidas contra los ptolomeos, considerando que los ptolomeos habían sido opresores. Hubo divisiones y facciones dentro de Israel a medida que la gente tomaba diferentes lados. Jerusalén, la ciudad fortificada, tenía tropas egipcias, del sur, estacionadas allí, y fueron derrotadas por el rey del norte.
Daniel 11, 17, 29. Él determinará venir con el poder de todo su reino y hará alianza con el rey del sur. Y le dará una hija en matrimonio para derribar el reino, pero sus planes no prosperarán ni le ayudarán. Entonces volverá su atención a las costas y tomará muchas de ellas, pero un comandante pondrá fin a su insolencia y volverá su insolencia contra él. Después de esto, se volverá hacia las fortalezas de su propio país, pero tropezará y caerá, para no ser visto más. Cumplimiento. Los reinos rivales intentaron otra alianza matrimonial. La hija del rey Seleucida, del norte, se casó con el rey Ptolemaico, del sur, en 193 A. El plan no era realmente construir una alianza sino socavar al rey del sur, porque la hija iba a ser un agente de su padre. Sin embargo, después del matrimonio, la lealtad de la reina se desplazó hacia su marido. Como el subterfugio no funcionó, el rey Seleucida del norte atacó varias islas griegas y parte de Asia Menor, a pesar de que los romanos le advirtieron que se mantuviera alejado de Grecia. Los romanos lo atacaron y lo derrotaron en las Termópilas en el 191. El rey del norte fue humillado y obligado a pagar tributo a Roma. Daniel 11, 20. Su sucesor enviará un recaudador de impuestos para mantener el esplendor real. Sin embargo, dentro de algunos años será destruido, pero no en la ira ni en la batalla. Cumplimiento. El sucesor Seleucida estaba preocupado por conseguir dinero para satisfacer a Roma. Su intento de saquear el templo de Jerusalén para obtener el dinero del tributo no tuvo éxito. Este rey tuvo un reinado corto e intrascendente. Esto nos lleva a Antíoco IV Epífanes, uno de los reyes más notorios y brutales del norte. Daniel 11, 21, 24 parece ser un resumen del reinado de Antíoco IV, y el versículo 25 comienza a dar detalles, pero no necesariamente en orden cronológico. Daniel 11, 21, 24. Le sucederá una persona despreciable a la que no se le ha dado el honor de la realeza. Invadirá el reino cuando su gente se sienta segura, y se apoderará de él mediante intrigas. Entonces un ejército abrumador será barrido delante de él. Tanto él como un príncipe del pacto serán destruidos. Después de llegar a un acuerdo con él, actuará con engaño y con solo unas pocas personas llegará al poder. Cuando las provincias más ricas se sientan seguras, las invadirá y logrará lo que no hicieron ni sus padres ni sus antepasados. Distribuirá botín y riqueza entre sus seguidores. Tramará el derrocamiento de fortalezas, pero solo por un tiempo. Cumplimiento. Antíoco Epífanes no era un heredero legítimo del trono, pero pudo reunir un ejército y tomar el trono por la fuerza en 187 A. Era un matón y un loco con una vendetta especial contra Jerusalén. Estaba detrás del asesinato del sumo sacerdote. Aunque tomó el nombre de Epifanes, Dios manifiesto, algunos lo llamaron Epimanes loco. Daniel 11, 25, 28. Con un gran ejército levantará su fuerza y coraje contra el rey del sur. El rey del sur hará la guerra con un ejército numeroso y muy poderoso, pero no podrá resistir a causa de los complots tramados contra él. Los que comen de las provisiones del rey tratarán de destruirlo. Su ejército será barrido, y muchos caerán en la batalla. Los dos reyes, con el corazón inclinado al mal, se sentarán a la misma mesa y se mentirán el uno al otro, pero será en vano, porque aún llegará el fin en el tiempo señalado. El rey del norte regresará a su propio país con grandes riquezas, pero su corazón estará en contra del pacto sagrado. Tomará medidas en su contra y luego regresará a su propio país. Cumplimiento. Antíoco invadió Egipto en el 169. El joven e inexperto rey de Egipto, confiando en asesores inadecuados, fue derrotado. En las negociaciones, ninguno de los reyes fue honorable. Antíoco salió victorioso de Egipto. De camino a casa, saqueó el templo de Jerusalén, colocó allí una guarnición y profanó el templo sacrificando animales inmundos. En el Nuevo Testamento, las descripciones de la bestia recuerdan las acciones de Antíoco Epífanes. Daniel 11, 29, 30. A la hora señalada invadirá el sur de nuevo, pero esta vez el resultado será diferente al de antes. Los barcos de las costas occidentales se le opondrán y se desanimará. Entonces se volverá y descargará su furor contra el pacto santo. Él volverá y mostrará favor a los que abandonan el pacto santo. Cumplimiento. Antíoco regresó a casa, pero pronto decidió invadir el sur nuevamente. Fue interceptado por los romanos, quienes le dijeron que cese y desista. No tuvo más remedio que cumplir, pero el incidente lo humilló y pareció hacerlo más decidido a la violencia en otros lugares. Daniel 11, 31, 32.
Sus fuerzas armadas se levantarán para profanar el templo fortaleza y abolirán el sacrificio diario. Entonces establecerán la abominación desoladora. Con lisonjas corromperá a los que han violado el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios le resistirá con firmeza. Cumplimiento. Intentando saquear el templo por segunda vez, Antíoco trató de sobornar a los funcionarios judíos y detuvo los sacrificios diarios. Esta vez, sin embargo, se encontró con la resistencia judía. La revuelta de los macabeos se produjo en 167 a. Daniel 11, 33-35. Los sabios instruirán a muchos, aunque por un tiempo caerán a espada o serán quemados o capturados o saqueados. Cuando caigan, recibirán un poco de ayuda, y muchos que no son sinceros se unirán a ellos. Algunos de los sabios tropezarán, para que sean refinados, purificados y hechos sin mancha hasta el tiempo del fin, porque aún llegará en el tiempo señalado. Cumplimiento. La revuelta contra Antíoco tuvo un éxito desigual y un apoyo mixto entre la población judía con algo de ayuda de Roma, que más tarde se convirtió en una potencia ocupante. Daniel 11, 36-39 parece recapitular el reinado de Antíoco. El rey hará lo que le plazca. Se exaltará y se engrandecerá sobre todo Dios y dirá cosas inauditas contra el Dios de los dioses. Tendrá éxito hasta que se complete el tiempo de la ira, porque lo que está determinado debe suceder. No mirará a los dioses de sus padres ni al amado de las mujeres, ni mirará a ningún dios, sino que se exaltará sobre todos ellos. En lugar de ellos, honrará a un dios de las fortalezas. Un dios desconocido para sus padres lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y regalos costosos. Atacará las fortalezas más poderosas con la ayuda de un dios extranjero y honrará en gran medida a quienes lo reconozcan. Los pondrá por príncipes sobre muchos pueblos y repartirá la tierra por precio. Cumplimiento. Antíoco hizo lo que quiso. Incluso se proclamó a sí mismo como un dios tomando el título de Epífanes. Escogió el sábado como día para adorarlo. Fue mucho más allá que sus predecesores en arrogancia. No se basó en los dioses paganos sino en su propio poder financiero y militar. Daniel 11, 40-45 ha sido un poco problemático. Estos versículos no siguen lo que sabemos de Antíoco. La solución escéptica es que el autor de Daniel estaba vivo durante el reinado de Antíoco, escribiendo una pseudo-profecía después de que ocurrieron los eventos, por lo que pudo hacer todo bien hasta cierto punto, y los versículos finales son solo su predicción de las cosas por venir, y se equivocó. Sin embargo, para aquellos que toman la Biblia como la palabra de Dios autorizada, este punto de vista es inaceptable. Daniel 11, 40-45. En el tiempo del fin, el rey del sur lo entablará en batalla, y el rey del norte se lanzará contra él con carros y caballería y una gran flota de barcos. Él invadirá muchos países y los barrerá como una inundación. También invadirá la tierra hermosa. Muchos países caerán, pero Edom, Moab y los líderes de Amón serán librados de su mano. Extenderá su poder sobre muchos países. Egipto no escapará. Obtendrá el control de los tesoros de oro y plata y todas las riquezas de Egipto, con los libios y los nubios en sumisión. Pero los informes del este y del norte lo alarmarán, y con gran furia partirá para destruir y aniquilar a muchos. Levantará sus tiendas reales entre los mares en la hermosa montaña sagrada. Sin embargo, llegará a su fin y nadie lo ayudará. Cumplimiento. No hay duda de que el enfoque del capítulo 11 es Antíoco Epífanes, pero él es solo un rey del norte entre muchos. Después de su tiempo, todavía había un rey del sur y un rey del norte, y es común con la profecía hacer un telescopio de los eventos, alcanzando solo los puntos más altos. Muchos creen que este párrafo final se refiere a un último rey del norte que superará incluso a Antíoco en su orgullo y blasfemia. Esta persona será el último anticristo al final de la historia, en el tiempo del fin. En este escenario, la identidad específica de los dos reyes aún no se ha revelado. Otros ven los eventos registrados en Daniel 11, 40-45 refiriéndose al sucesor de Antíoco, Antíoco V, y al final del imperio griego. Los romanos que conquistaron Siria se convirtieron en el nuevo rey del norte y luego derrotaron al rey griego en Egipto, el rey del sur, y al resto del mundo mediterráneo, y finalmente destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70 DC. Sin embargo, incluso el poderoso imperio romano cayó y no se pudo evitar. Aún otros ven un cumplimiento dual. La profecía se refiere tanto a los eventos en los años antes de Cristo como a los eventos al final de los tiempos antes de su segunda venida. Daniel 12 continúa proyectando eventos hasta el final de la historia y la resurrección y el juicio final.
Una vez más, el rey del norte es el rey gobernante en Siria, quien quiera que haya sido en un momento dado, no un individuo específico. Si los versículos finales de Daniel 11 se refieren a los últimos tiempos aún futuros, entonces la identidad específica de este futuro rey del norte, la bestia o el anticristo, aún no se ha revelado, y su cuartel general puede incluir o no a Siria. Una versión porno rumoreada de la famosa película maldita de Gritter, que fue un meme en 4chan alrededor de 2009. Probablemente solo sea una broma, pero no me extrañaría que alguien la haya hecho. The Gritter en sí nunca existió, la historia al respecto afirmaba que consistía en imágenes inquietantes que involucraron a recién nacidos muertos. Esto postula que es un error informático del que se previene una señal o dato que es incorrecto dentro del sistema operativo de una computadora, creados a partir de un defecto o error de fabricación de la misma o un potente virus y que en entornos o negocios como la industria aeroespacial son tratados con el más especial cuidado, debido a la fuerte radiación que son sometidos estos equipos militares, así como que un error de este tipo puede desencadenar una catástrofe masiva equivalente a la pérdida masiva de datos en un sistema operativo básico. Esto suele solucionarse reiniciando el equipo o buscando el error que lo originó, pero si no se hace con cuidado puede llevar a un cuelgue generalizado del sistema operativo. Es una teoría psicológica que sostiene que el comportamiento humano cae en gran medida en patrones conocidos como escenarios porque funcionan de manera similar a como lo hace el texto escrito, proporcionando un curso de acción. Sylvain Tompkins creó la teoría de escenarios como continuación de su teoría del afecto, que analiza las respuestas emocionales de las personas a los estímulos en categorías conocidas como afecto. En la teoría del guión, la unidad básica de análisis se denomina escena, definida como una secuencia de eventos vinculados por los efectos desencadenados durante la experiencia de esos eventos. Tompkins reconoció que nuestras experiencias afectivas caen en patrones que podemos agrupar según criterios tales como los tipos de personas y lugares involucrados y el grado de intensidad del efecto experimentado, cuyos patrones constituyen guiones que informan nuestro comportamiento en un esfuerzo por maximizar el efecto positivo y minimizar el efecto negativo. En inteligencia artificial Roger Schank, Roberta Belson y su grupo de investigadores ampliaron los guiones de Tompkins y los utilizaron en los primeros trabajos de inteligencia artificial como método para representar el conocimiento procedimental. En su trabajo, los scripts son muy parecidos a los marcos, excepto que se deben ordenar los valores que llenan las ranuras. Un guión es una representación estructurada que describe una secuencia estereotipada de eventos en un contexto particular. Los scripts se utilizan en los sistemas de comprensión del lenguaje natural para organizar una base de conocimientos en términos de las situaciones que el sistema debe comprender. Trata sobre el caso hipotético de que las especies alienígenas tengan Internet o se refiere a cómo sería el Internet de estas civilizaciones extraterrestres. Y es que hay varias opiniones frente a esta idea, por ejemplo. Suponiendo que tenga una función similar, probablemente sería completamente inaccesible para nosotros si pudiéramos reconocerlo. Esto no es porque sea avanzado, sino porque es muy diferente. Es decir, usar algo fuera del binario, transmitir información a través de partículas diferentes al electrón, usar matemáticas fuera de la base 10. Mucho más extraño que cualquier cosa en la ciencia ficción otra de cómo no tendría nuestro Internet. Sin embargo, probablemente sería seguro asumir que una especie alienígena igual o mayor que la nuestra tendría algo similar. Especialmente si vinieron aquí. En cuanto a acceder a él, probablemente no pudimos de inmediato. Si fuera algún tipo de tecnología separada de sus cuerpos, probablemente no podríamos entender cómo funciona. Aunque, si son lo suficientemente avanzados, pueden tener algún tipo de biotecnología que utilicen para empezar a invadirnos u observarnos, en el mejor de los casos. Hay un vídeo en YouTube titulado Metraje Encontrado Medieval, que es un clip de 1 minuto de duración sin audio de lo que parece una película que se desarrolla bajo el feudalismo. Cabe señalar que feudalismo no significa necesariamente período medieval, ya que algunas naciones, Rusia bajo el zar, por ejemplo, tenían feudalismo después de que se creó el concepto de película.
La Revolución Rusa de 1917 en realidad tuvo lugar media década después de que Woodrow Wilson hiciera la primera película publicitaria de campaña durante las elecciones presidenciales de 1912. De hecho, también es posible que esta sea simplemente una película antigua poco conocida con el período medieval como escenario. Pero al investigar más a fondo, en un episodio del podcast de Al-Ravid Radio, sobre esta historia. Básicamente, la historia que cuenta es que un grupo de arqueólogos en el Reino Unido desenterraron una tira de película de lo que parecía ser un documental de la Europa medieval. Aunque no se explica cómo de dónde obtuvo esta historia el anfitrión. El episodio tiene un enlace, ahora muerto, en la descripción con la etiqueta metraje encontrado medieval, sin embargo, ese enlace a una historia de películas de metraje encontrado que no mencionan esta historia. También cabe señalar que, a pesar de que The Al-Ravid Radio es un podcast bastante pequeño, es casi seguro que él es la fuente principal de esta información. También hay un hilo archivado en el tablero XT4chan, el tablero paranormal del sitio web, al respecto con fecha del 5 de mayo de 2020 en donde se decía que la idea de un metraje medieval era algo absurdo, incluso un usuario dijo que se enteró en un meme iceberg diferente sobre teorías de conspiración pero no hay imágenes de aquello. De Al-Ravid Radio menciona que es posible que se haga una película real durante el período medieval con la condición de que la película se desarrolle solo un siglo o dos antes de lo que se creía. Entra en detalles sobre cómo se podría haber creado tal cosa, aunque de manera tediosa, utilizando la tecnología de la época. Teniendo en cuenta que muchos reyes tenían más riqueza de la que sabían qué hacer durante tiempos de estabilidad, un rey contrató a un hombre para tratar de averiguar cómo se vería pi como una fracción racional, por ejemplo, algo como esto también estaría lejos de ser imposible. Sin embargo, la primera idea, que la humanidad se desarrolló más rápido de lo que actualmente nos damos cuenta, es una que vale la pena analizar. Las afirmaciones más famosas de los primeros avances vienen en forma de una antigua civilización avanzada que fue aniquilada, aquellas de las que habla Graham Hancock, o la idea de que los dinosaurios existieron hace solo unos pocos miles de años. Esta es una afirmación común hecha por Young creacionistas de la Tierra. Eso sí, las afirmaciones de los creacionistas de la Tierra joven son absurdas, mientras que las afirmaciones de Hancock y similares no son más que una leve curiosidad. Sin embargo, eso no significa que todas las afirmaciones de que avanzamos más rápido de lo que la mayoría cree sean incorrectas o sin valor. O, para el caso, la idea de que los antiguos usaban lo que tenían de formas que no hubiéramos imaginado. Otra teoría es que la tecnología moderna no es tan moderna. Hubo un mundo pasado, y muchas cosas que usamos hoy en día, fueron inventadas hace mucho, mucho tiempo. También la línea de tiempo es una mentira. Creo que la imagen fue digitalizada en los años 90 por alguna universidad o algo así. Solo una corazonada. Y luego el año pasado o más recientemente, alguien lo publicó para muy primero tiempo. Y actúa como si lo hubieran encontrado publicado por otra persona. Oye, la gente está hablando de esto, los rumores están dando vueltas. ¿Cuándo es la primera vez que se menciona? En cuanto a la pintura, o tendré que buscar en mis archivos o alguien más podría tenerla. Lo hizo un pintor europeo, pero las elecciones en la pintura son diferentes a las de la foto, y la persona de la derecha sostiene un objeto diferente. Supuestamente, un viajero del tiempo fue a la época medieval y tomó algunos vídeos y fotos allí. Este metraje fue interceptado y lo más probable es que esté en los archivos del Vaticano. Uno de estos, ya sea una película real encontrada de la época medieval, almacenada en el archivo del Vaticano o, y lo más probable, este metraje fue interceptado y lo más probable es que esté en los archivos del Vaticano. ¿Es todo esto, o solo es un metraje que extrajeron de una película húngara perdida por ahí que no tuvo relevancia para una película de índole medieval? ¿Quién sabe? Es un fenómeno por el cual se hace difícil notar o reconocer algo extraño en una imagen dada vuelta al revés de un rostro, al cual a su vez se le han rotado los ojos y la boca. Este cambio efectuado en la imagen dada vuelta, conocido como thatcherización, resulta, sin embargo, evidente al colocar la imagen de nuevo al derecho. Este efecto se evidencia en dos imágenes de caras idénticas, una de las cuales está reflejada. En la imagen inversa, los ojos y la boca están capturados y rotados. Lo que notamos a continuación es que este cambio es apenas perceptible, pero se hace evidente cuando la imagen se gira a la posición correcta.
Esto es atribuible a los módulos psicocognitivos involucrados en la percepción facial, que están ajustados para reconocer solo las caras de la derecha. En teoría, hemos desarrollado dos procesos para reconocer objetos específicos. El primero se basa en la composición o disposición de las partes del objeto, y se observa al objeto como un todo y luego se compara con mapas mentales conocidos. Si bien esto último depende de las partes que componen el objeto que se ve individualmente, esto supondría un examen puntual de cada una de ellas, que en el caso de los rostros serían los ojos, la nariz y la boca. Cuando se invierte el rostro, la formación, dependiendo de la composición, se vuelve obsoleta, porque no se ve la formación natural del rostro en su posición natural. No hay registro psicológico para comparar. Entonces depende solo de las características individuales, y en la imagen del tabique invertido están en las ubicaciones exactas y conocidas, por lo que el cerebro no distingue claramente ninguna escasez. También hay otra teoría relacionada pero más mitológica que se resume en que en Navakalevara, un mito de la filosofía india, se decía que en los troncos mágicos seleccionados para ello denominados daru se pintaban los rostros de figuras humanas invertidas, y que la existencia humana se resume a que se parece a estos árboles y los árboles peepul, que sus raíces en realidad se parecen al tronco o parte superior del cuerpo humano, las ramas la base, y aquellos que conocen son los verdaderos maestros de los Vedas. Según esta teoría se sugiere que el famoso monumento de piedra Cryptos construido por Sanborn en 1989, localizado a las afueras de la oficina de la CIA en Virginia, podría al fin revelar su cuarta fila de códigos crípticos tras más de 3 décadas, esperando a que este misterio se revelara gracias a que este último, en una entrevista concertada, proporcionó algo de información, admitiendo que había descifrado la primera fila de palabras traduciéndolas como noreste, llevando a la especulación de que el resto de estos códigos se encuentran o bien al noreste de la localización real de Bethesda, o bien refiriéndose a la compañía creadora de videojuegos, Bethesda Softworks, creadores de la saga Fallout y Elder Scrolls, además de entrever o admitir que la última fila podría hallarse dentro del reloj de Berlín. Aunque hasta el día de hoy no se tiene ninguna pista verdadera concerniente a estos últimos códigos, ni de dónde podrían estar escondidos realmente, y sigue siendo un misterio. Según esta teoría se tiene la creencia, según estudios recientes por un equipo de científicos en la Universidad de Southampton, en colaboración con Canadá e Italia, se tiene la certeza de que el brillo residual que dejó el Big Bang al crear nuestro universo tras la explosión hizo de nuestra propia realidad un holograma en 3D, pero muy disfrazado, parecido a la teoría de que vivimos en una simulación, a tal punto que no distinguimos la verdadera realidad terrestre o cielo auténtico del que la Matrix holográfica construyó, cuya idea estos científicos ya empezaron a discutir largamente en los 90. Según esto, cualquier tejido molar, musculoso y hueso o directamente el apéndice de nuestro cuerpo que carezca de calcio o ácidos gástricos suficientes debe ser tratado quirúrgicamente, o reparado previamente antes de que le alcance el estado de decalcificación, que es un estado casi necrótico muy avanzado que se forma cuando el hueso en cuestión no transporta demasiadas proteínas o calcio al resto del organismo. Debe ser operado tratado o extirpado con un micrótoma o mediante el proceso de criostasis, que se resume en congelar brevemente el tejido muscular o óseo previo a la operación para que así el paciente no sienta dolor alguno. Aclaración. Esto es una interpretación formulada por el autor que investigó esta teoría, ya que tiene muchas maneras de interpretarse, pero aquí se dejan dos que tuvieron más coherencia con lo que el tema pide. Esta teoría afirma que durante la Segunda Guerra Mundial pudo haber actores de crisis. ¿Y a qué se refiere esto? Pues puede que las cifras y vídeos que se muestran acerca de la Segunda Guerra Mundial sean actores de crisis, fingiendo el recuento de muertes y tapando el asunto tras bastidores, y que el conteo de muertos puede ser más grande de lo que pensábamos. Esto también puede ir ligado con esta segunda teoría que sugiere que haya personas que nieguen el Holocausto. Ahora bien, quizás pueda ser también que durante la época de la Segunda Guerra Mundial e inicios del siglo XX, debido a las guerras, actores no precisamente tan reconocidos, se dé el hecho que debido a la escasez y bajas que había, tras la llegada de la gente judía, realmente eso fue lo que dio un segundo aire al boom de lo que conocemos hoy en día como Hollywood. Para poder entender esto,
Primero debemos entender qué es el CRISPR, la cual es una tecnología para editar genes. La esencia del CRISPR es simple. Es una forma de encontrar un fragmento específico de ADN dentro de una célula. Después de eso, el siguiente paso en la edición de genes CRISPR suele ser alterar esa pieza de ADN. Sin embargo, CRISPR también se ha adaptado para hacer otras cosas, como activar o desactivar genes sin alterar su secuencia. Cuando menciona lo de venir del futuro, puede que venga hilado con la teoría de que los aliens son humanos del futuro, alterando esta línea temporal. Quizás sea porque en el futuro de los aliens hubo una enfermedad mortal e incurable que pudo alterar el genoma humano, y como método para ayudar a los humanos del pasado se les transfirió dicho conocimiento para poder evitar dicha enfermedad. Y que probablemente, en otra línea temporal, la humanidad trascienda más allá del planeta Tierra superada dicha enfermedad. Una vez más hay que aclarar que esta actual teoría postulada aquí va hilado con la teoría de que los aliens son humanos del futuro, o alguna raza benévola que busque ayudar a la humanidad, por alguna razón además que rompería bastante con la paradoja de Fermi. La sinestesia es una variación no patológica de la percepción humana. Las personas sinestésicas experimentan de forma automática e involuntaria la activación de una vía sensorial o cognitiva adicional a través o en respuesta a estímulos muy concretos. Por ejemplo, pueden ver un color cuando escuchan una nota musical, o percibir tacto en su mejilla derecha cuando saborean un alimento. Estas percepciones son idiosincrásicas, es decir, cada persona percibe unos colores, sonidos, olores, sensaciones físicas, etc. Aunque en varios sitios de internet se dice que la sinestesia es una mezcla de sentidos, esto es inexacto. En la sinestesia hay especificidad sensorial, es decir, los sonidos se escuchan propiamente como tal, el color en el que aparecen escritas las letras en cualquier lugar se perciben en negro o del color que sea visible en ese momento, etc. En resumen, la sinestesia es una sensación adicional. En pocas palabras, se percibe un sonido tal como es orgánicamente, y además un color o un estímulo sensorial específico al azar que los 5 sentidos de la persona capten en ese momento en plena naturaleza. Es un vídeo estrenado en abril de este año. Un sujeto que se dedicaba a grabar desde drones se encontraba trabajando en Florida, cuando notó un cilindro pequeño flotando bajo el lente del dron. Una minucia realmente imperceptible, posiblemente un ave o alguna basura movida por el viento, pero de la que a sus ojos solo podría tratarse de un nano UFO. En los comentarios gran parte de las personas opinan que solo fue un ave u otro dron, y que realmente que no se noten no significa que no estén. E incluso este sujeto comentó sus estimaciones para deducir sus dimensiones. También hay otras opciones que podrían dar forma a esta teoría, las cuales podrían ser: /r/aliens, hace 4 años, un usuario compartió un vídeo que prueba su existencia. Los comentarios dicen que es un drone o un meteorito. El vídeo ya no se encuentra disponible, y la única captura que había de Wayback Machine tampoco carga. También hay un juguete llamado de esta manera, que es un trompo con hélices. Una duda que un usuario posteó en Quora cuestiona si nos observan, y las respuestas son varias. Uno lo niega, otro dice tal vez, y un último promociona su libro pseudo investigativo sobre este fenómeno. Tal vez todo sea tan solo un meme de 4chan, un efecto de teléfono descompuesto o información falsa.